Se ha catalogado como una incautación histórica. El pasado fin de semana se logra una importante incautación de droga valorada en más de 200 millones de quetzales. Tenemos el detalle de esta incautación, cómo se realiza, qué pasará ahora, cómo será trasladada la droga, en fin, todas las cuestionantes que puedan surgir en torno a este hecho. Así es, Alejandra, pero vale la pena hacer entonces un análisis de este año, cómo ha estado el tema de incautaciones, el tema del combate al narcotráfico, y para ello se encuentra con nosotros Juan Víctor Castillo, que nos tiene la investigación periodística. Hola Juan Víctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Sandy? Alejandra, televidentes, muy buenas noches. El año pasado el gobierno de Estados Unidos en su informe anual argumentó que el 90% de la droga producida en Sudamérica era consumida en Estados Unidos y esto afectaba a gran parte de países centroamericanos, especialmente Guatemala, Honduras y El Salvador, por los diferentes mecanismos que utiliza los cárteles suramericanos para entregar los alijos. El gobierno de Guatemala el fin de semana confirmó un duro golpe al narcotráfico, una incautación, como lo mencionaste, Alejandra, histórica. Le arrebatan al narcotráfico más de 228 millones de quetzales, en su equivalente, un aproximado de 28 millones de dólares, con la incautación de 2.223 paquetes, más de 2 toneladas de droga. Y esta cifra es sumamente importante porque llegan a 17 toneladas incautadas de enero a la fecha, superando el año pasado de 13 toneladas de droga. Esto significa un gran avance en temas de inteligencia e investigación de narcotráfico, tanto Ejército de Guatemala, Policía Nacional Civil, a través de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica y, por supuesto, el Ministerio Público. Cuando hablamos de incautaciones, Juan Víctor, quisiera que también nos pudieras decir cuáles han sido los lugares donde han ubicado la mayor parte de estos cargamentos. Por mar, sin duda alguna, Sandy, el decomiso del fin de semana llamó mucho la atención por la manera tan ingeniosa que el narcotraficante colombiano envió este alijo, los más de 2.000 paquetes de cocaína, utilizó un semisumergible. Y las investigaciones son oportunas porque Estados Unidos comparte datos demasiado sensibles a Guatemala porque confía en las autoridades guatemaltecas a través del Ejército de Guatemala, de su fuerza de mar, que logra patrullajes importantes a través también de radares, investigaciones, y precisaron el ingreso a 700 millas náuticas de costas nacionales como un semisumergible intentaba ingresar a Guatemala para trasladarse hacia el país de México y entregar esta cantidad millonaria de droga. De inmediato el Ejército de Guatemala logra ubicar el semisumergible y lo remolca para que atraque en el puerto de San José Escuintla, la base naval, y se efectúa el operativo, la judicialización, donde el Ministerio Público participó junto a la Policía Nacional Civil. Sin duda alguna, la mayoría de incautaciones de enero a la fecha se han dado por mar, por diferentes mecanismos, tiburoneras, lanchas rápidas y este fin de semana el semisumergible. Juan Víctor, hablemos del narcomenudeo. ¿Por qué es importante también poner atención? ¿Por qué se deben realizar estos operativos? Sabemos que el narcomenudeo es común en la ciudad de Guatemala. De hecho, hay puntos que ya son reconocidos en donde las personas llegan y pues ya ubican a las personas que distribuyen. ¿Por qué es importante también atacar el narcomenudeo? El populismo genera también mucho consumo de la droga en diferentes zonas de la capital donde también existe mayor economía. Esto lo saben muy bien las unidades de investigación antinarcóticos. Incluso, Alejandra, es importante mencionar que el gobierno de Estados Unidos le importa también el combate al narcotráfico para evitar que esa droga llegue a Guatemala y afecte, sin duda alguna, como el caso de San Marcos, donde se generan narcolaboratorios o zonas que son ingresadas a la droga para distribuirla en diferentes lugares de la capital. En pantalla estamos viendo las imágenes del decomiso el fin de semana, donde se confirmó la captura de 3 colombianos, Velasco Asnordaldo, Kevin Gómez Aguirre y Andrés Avelino González Góngora. Los 3 pertenecen a un cártel muy poderoso en Colombia y conocen perfectamente bien las aguas centroamericanas. Imagínate cuántos países ya habían ingresado en el semisumergible buscando atracar en México para entregar todo este alijo millonario de droga. La verdad que vale la pena resaltarlo porque, como bien lo decías, Juan Víctor, ya habían recorrido pues bastante territorio y finalmente en Guatemala se logra entonces ubicarlo
Me gustaría saber un poco acerca de capturas, Juan Víctor, porque si bien en los decomisos muchas veces se logra detener a alguien, pero normalmente dentro de la jerarquía pues no representan un cargo tan alto como por ejemplo un cabecilla o un jefe de estos cárteles del narcotráfico. ¿Qué se sabe respecto a las investigaciones que se puedan seguir contra estas personas? Y también un poco acerca, que nos comentes acerca de las detenciones. Este dato te va a llamar mucho la atención, Sandy, televidentes. En abril del presente año, Estados Unidos con Colombia, Ecuador también participó, incluso países centroamericanos, intercambiaron información porque se había meses antes decomisado un semisumergible con las características similares al del fin de semana. Esto es generalmente utilizado por el narcotráfico con material de fibra de vidrio o incluso madera. Hay una organización criminal en Colombia denominada Medusa, liderada por alias Gordo Balín, es un colombiano. Él elabora estos semisumergibles, los vende a los cárteles e incluso es el contacto entre México y Colombia para movilizar cargamentos impresionantes. En pantalla aparecerá cómo es que son diseñados estos semisumergibles para trasladarlos vía marítima, todo ese alijo, los kilos de cocaína, y lo utilizan generalmente cuando son pedidos de cárteles mexicanos bastante fuertes, más de 3 toneladas de droga, en este caso más de 2 toneladas de droga, evitan cualquier tipo de radares. Y aquí es sumamente indispensable cómo se comparte, cómo se triangula información entre países que se ven afectados por el tema del narcotráfico. Media vez ellos entregan el semisumergible, el narcotraficante tiene el vehículo marítimo disponible para movilizar la droga sin ningún inconveniente. Pero en Guatemala encontró el operativo realizado por el Ejército de Guatemala a través de la Fuerza Naval y obviamente los datos que compartió PNC y Ministerio Público. Juan Víctor, estamos hablando de 2.223 kilos de cocaína. ¿Qué pasa con esta cocaína? ¿Hacia dónde es trasladada? ¿Qué proceso lleva ahora el tener esta cocaína aquí en nuestro país? ¿Qué hacen las autoridades con esta droga que se ha incautado? Hay 3 extranjeros capturados. La ley se va a aplicar de la misma manera, sin duda alguna. Son delitos del narcotráfico, penas, si son encontrados culpables, a más de 50 años de prisión. Hay evidencia. Estamos hablando de los más de 2.223 paquetes de droga. Todo esto fue embalado por el Ministerio Público, un operativo que duró más de 16 horas para extraer toda la droga del semisumergible, judicializar la escena, procesar a través de la Policía Nacional Civil los detenidos, trasladarlos a tribunales. La droga, bajo fuertes medidas de seguridad, tenemos entendido, va a ser trasladada vía aérea a las bodegas de la SGAI en la zona 6 de la capital, porque hay un proceso abierto. Hay 3 personas capturadas, colombianas, vinculadas plenamente al narcotráfico. Juan Víctor, quisiéramos saber las conclusiones de este tema, porque la verdad que es interesante ver cómo las fuerzas de seguridad, con lo poco que tienen, han logrado hacer pues todo este tipo de incautaciones. Lo has dicho de la mejor manera, Sandy. Ha colaborado mucho Estados Unidos también, pero el Ejército de Guatemala ha implementado estrategias sumamente importantes, los datos muy sensibles que ha manejado de mejor manera, que ha gerenciado la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica con la Fiscalía contra la Narcoactividad, ha venido a generar golpes estratégicos al narcotráfico y cifras históricas. Te repito este dato, más de 17 toneladas de droga incautadas en Guatemala. Es un máximo a países que se comparan en Centroamérica, que no llegan a esta cifra. Y en este año lo ha recalcado en muchas ocasiones la policía. Son cifras históricas y falta un diciembre. Los patrullajes van a continuar según las autoridades. Gracias, Juan Víctor, por haber estado con nosotros, por el detalle que has compartido acerca de las incautaciones de droga que se han llevado a lo largo de este 2018, específicamente de lo que se logra este fin de semana. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche.